Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, listos para un nuevo vídeo cargado de información jugosa. Porque hoy, mis queridos, tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y, quién sabe, quizás también los de Hollywood. Sí, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nuestros amadísimos Eda y Serkan de asteriscos en Calcap Masterisco. Prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta y te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Estamos hablando, ni más ni menos, de un posible reencuentro explosivo en Cannes. Sí, lo han oído bien. Cannes. La ciudad del glamour, del cine y ahora, aparentemente, también del reencuentro más esperado del año. Pero antes de que me lancen los tomates y me acusen de crear falsas esperanzas, quiero aclarar algo. No se trata de una confirmación oficial. Estamos hablando de rumores, de indicios, de informaciones que, si resultan ser ciertas, podrían significar el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión. Así que, por favor, tomen todo con una pizca de sal y acompáñenme en este viaje de especulaciones y análisis. Y hablando de acompañar, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos siempre la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse forman parte de esta maravillosa comunidad que ama tanto como nosotros el mundo de las series, las películas y, por supuesto, el chismecito sano. Así que venga, no se lo piensen más y denle al botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. ¿De dónde sale este rumor de que Kerem y Hande podrían estar juntos en Cannes? Pues bien, la chispa saltó hace unos días cuando empezaron a circular en redes sociales unas fotografías y comentarios que apuntaban a que ambos actores se hospedarían en el mismo hotel durante el famoso festival de cine. Sí, el mismo hotel. Ya se imaginan la escena, ¿verdad? Kerem y Hande compartiendo el mismo espacio, cruzándose en los pasillos, quizás hasta tomando un café juntos. La imaginación vuela. Por supuesto, la reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron con mensajes de ilusión, de esperanza y también de escepticismo. Algunos se mostraban cautos, recordando que se trata de un rumor y que no hay nada confirmado. Otros, en cambio, se dejaban llevar por la fantasía y visualizaban un reencuentro romántico digno de una película. Y por supuesto, no faltaron los que empezaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la noticia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que la información es aún bastante confusa. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Sin embargo, hay algunos indicios que nos invitan a pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, ambos actores tienen compromisos profesionales relacionados con el Festival de Cannes. Hande Erçel, como rostro de importantes marcas de belleza y moda, suele ser invitada a este tipo de eventos. De hecho, en años anteriores ya la hemos visto deslumbrar en la alfombra roja de Cannes. Por su parte, Kerem Bürsin también tiene una carrera internacional en ascenso y es probable que aproveche la ocasión para promocionar sus proyectos y establecer contactos en la industria cinematográfica. En segundo lugar, el hecho de que ambos se hospeden en el mismo hotel no es necesariamente una prueba irrefutable de un reencuentro romántico. Podría ser simplemente una coincidencia, una cuestión de disponibilidad o incluso una decisión logística por parte de sus agencias. Sin embargo, la casualidad es muy sospechosa, ¿no creen? En un evento tan grande y con tanta oferta hotelera, que dos personas que han tenido una relación sentimental elijan el mismo lugar para hospedarse. Es cuanto menos curioso. Pero lo que realmente ha alimentado las esperanzas de los fans son ciertos comentarios y gestos que han surgido en las redes sociales. Algunos usuarios han asegurado haber visto a Kerem y Hande juntos en Cannes, aunque sin aportar pruebas contundentes. Otros han interpretado ciertos mensajes o publicaciones en redes sociales como indirectas o pistas sobre un posible reencuentro. Por ejemplo, se ha comentado mucho una fotografía que Hande publicó en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando con un vestido elegante y mirando al horizonte. Algunos fans han interpretado esa mirada como una señal de que está esperando a alguien especial. Otros, en cambio, lo han considerado simplemente una foto bonita sin mayor trascendencia.
Lo mismo ha ocurrido con algunas publicaciones de Kerem, en las que ha compartido reflexiones sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Algunos fans han visto en estas palabras una alusión a su relación con Ande y una posible intención de retomar el contacto. Otros, por el contrario, han considerado que se trata de reflexiones genéricas sobre la vida y el amor, sin ninguna referencia específica a su expareja. En definitiva, la situación es confusa y la información es contradictoria. No hay pruebas sólidas que confirmen un reencuentro romántico entre Kerem y Ande en Cannes, pero tampoco hay nada que lo desmienta por completo. Lo que sí es cierto es que la posibilidad de que ambos actores se crucen en el Festival de Cine ha generado una gran expectación y ha reavivado las esperanzas de sus fans de que vuelvan a estar juntos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opino yo de todo esto? Pues bien, como ya les he dicho, soy muy cautelosa con este tipo de rumores y no me gusta crear falsas expectativas. Sin embargo, no puedo negar que la idea de un reencuentro entre Kerem y Ande me ilusiona mucho. Me encantaba verlos juntos en pantalla y fuera de ella, y creo que formaban una pareja muy especial. Creo que ambos son personas muy talentosas y con mucho potencial, tanto a nivel profesional como personal. Y aunque su relación terminó, eso no significa que no puedan volver a encontrarse en el futuro. Quién sabe, quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. O quizás simplemente son dos personas que se cruzaron en un momento determinado de sus vidas y que ahora siguen caminos diferentes. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí me parece importante es respetar su privacidad y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden retomar su relación, será porque ambos lo desean y porque creen que es lo mejor para ellos. Y si no, pues también hay que respetarlo. Lo importante es que sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Así que, mis queridos, mantengamos la calma y esperemos a ver qué ocurre. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Pero por favor, no se dejen llevar por la fantasía y recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Ande. Y hablando de mantener la calma, creo que es un buen momento para tomar un respiro y recapitular lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos analizado el rumor de que Kerem y Ande podrían estar juntos en Cannes, hemos examinado los indicios que apuntan a esta posibilidad y hemos compartido nuestras opiniones al respecto. Hemos dejado claro que no hay nada confirmado, pero que tampoco hay nada descartado. Y sobre todo hemos insistido en la importancia de respetar la privacidad de los actores y no crear falsas expectativas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y ahora sí, para terminar, quiero recordarles que la información que les he presentado en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente, así que tómenlo con cautela. Lo importante es disfrutar del chismecito sano y no crear falsas expectativas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero mucho. Recuerden darle a like, compartirlo y suscribirse. Hasta la próxima. Pero esperen un segundo, mi gente. Antes de irnos, quiero profundizar un poquito más en este jugoso chisme. Porque, a ver, no nos vamos a quedar solo con la superficie, ¿verdad? Hay que excavar un poquito más profundo en las redes sociales, en los foros de fans, en cada rincón de internet donde se respire *Ande Kerem*. Y es que más allá de las fotos del hotel y las reflexiones filosóficas, hay algo más que alimenta la llama de la esperanza. Me refiero a la energía, la vibra, el *feeling* que se respira en el fandom. Porque, seamos honestos, los fans de en Calcam son una fuerza imparable. Son capaces de descifrar códigos ocultos en cada mirada, de encontrar conexiones secretas en cada palabra, de convertir una simple coincidencia en la prueba irrefutable de un amor eterno. ¿Y qué están diciendo esos fans? Pues básicamente que algo se cuece . Que no es normal que después de tanto tiempo separados, ambos actores estén en Cannes al mismo tiempo.
Que no es lógico que se hospeden en el mismo hotel, aunque haya miles de opciones. Que no es casualidad que ambos estén publicando mensajes tan ambiguos y llenos de sentimiento. Incluso he visto por ahí teorías muy elaboradas sobre la posible estrategia de marketing que estarían siguiendo ambos actores. Algunos creen que este reencuentro en Cannes no es más que una jugada maestra para generar expectación y conseguir nuevos proyectos juntos. Otros, en cambio, piensan que se trata de una decisión puramente personal, un intento de retomar una relación que quedó inconclusa. Y es que no podemos olvidar que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más que una simple historia de amor de telenovela. Fue un fenómeno social que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, su conexión fuera de ella era palpable. Y eso es algo que los fans no han olvidado, ni olvidarán jamás. Por eso, aunque ambos hayan seguido adelante con sus vidas y hayan emprendido nuevos caminos, la llama de la esperanza sigue viva. Porque en el fondo todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades, en el amor verdadero que supera todos los obstáculos. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra por un momento. No nos dejemos llevar por la emoción y la fantasía. Recordemos que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales y con derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden retomar su relación, genial. Seremos los primeros en celebrarlo y en desearles lo mejor. Pero si no, también debemos respetarlo y entender que a veces, las cosas no salen como uno espera. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Ahora bien, volviendo al tema de Cannes, creo que es importante analizar el contexto en el que se produce este posible reencuentro. El Festival de Cine de Cannes es uno de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento. Es un lugar donde se dan cita las estrellas más brillantes del cine, la moda y la televisión. Es un escaparate global donde se cierran acuerdos millonarios, se lanzan nuevas tendencias y se crean nuevas oportunidades. En este contexto, no es de extrañar que Kerem y Hande quieran estar presentes. Ambos son figuras relevantes en la industria del entretenimiento y ambos tienen mucho que ganar con su presencia en Cannes. Hande, como imagen de varias marcas de lujo, tiene la oportunidad de lucir sus mejores galas en la alfombra roja y de codearse con las personalidades más influyentes del mundo de la moda. Kerem, por su parte, puede aprovechar la ocasión para promocionar sus nuevos proyectos y para establecer contactos con productores y directores internacionales. Y si además de todo esto surge la posibilidad de un reencuentro romántico, pues bienvenido sea. Pero no nos obsesionemos con la idea. No convirtamos este viaje a Cannes en una telenovela de la vida real. Dejemos que las cosas fluyan y esperemos a ver qué pasa. Y mientras tanto sigamos disfrutando del chismecito sano y de la emoción de seguir de cerca las vidas de nuestros ídolos. Y hablando de seguir de cerca, les recomiendo que estén muy atentos a mis redes sociales, porque estaré cubriendo todo lo que ocurra en Cannes y les mantendré informados de cualquier novedad sobre Kerem y Hande. Así que ya lo saben, mi gente. No se pierdan ni un solo detalle y sigan conectados a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Y recuerden, mantengan la calma y disfruten del show. Además, y esto es un pequeño extra que les regalo, la posibilidad de que este reencuentro sea parte de una estrategia de marketing no es descabellada, especialmente si consideramos el fervor que aún existe por la pareja. Imaginen por un momento que después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande anuncian un nuevo proyecto juntos. Sería un éxito asegurado. Las marcas se pelearían por tenerlos como embajadores, las plataformas de streaming competirían por sus series y películas, y las revistas del corazón harían su agosto con exclusivas y portadas. Sería un win-win para todos, para ellos, que verían sus carreras impulsadas, para las marcas, que obtendrían una visibilidad inigualable, y por supuesto para los fans que podrían volver a disfrutar de su química en pantalla. Pero insisto, esto es solo una teoría. No hay nada confirmado y no debemos dejarnos llevar por la fantasía. Lo importante es ser realistas y estar preparados para cualquier escenario. Y para terminar, quiero lanzar una pregunta al aire: ¿qué creen que ocurrirá realmente en Cannes? ¿Veremos un reencuentro romántico entre Kerem y Hande? ¿O simplemente se tratará de una coincidencia fortuita? Déjenme sus comentarios y sus predicciones. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y ahora sí, de verdad que me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.